Gracias, bendito Dios, por permitirnos estar acá una vez más delante de tu presencia, Señor, con el deseo de leer tu palabra antes de empezar nuestras labores, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, danos entendimiento y sabiduría que entendamos claramente lo que leamos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos, capítulo número 6, en la versión Pechita en español. En aquellos días, al ir en aumento el número de discípulos, se quejaron los discípulos griegos contra los hebreos porque sus viudas eran menospreciadas en el reparto diario. Entonces los 12 apóstoles, convocando a toda la asamblea de discípulos, les dijeron: no es correcto que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. Por esta causa, hermanos míos, busquen y seleccionen de entre ustedes a 7 varones, de quienes se tenga buen testimonio, llenos del Espíritu del Señor y de sabiduría, para que los pongamos en esta obra. Mientras nosotros continuamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y esta propuesta pareció bien a todo el pueblo. Entonces escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Y estos fueron presentados ante los apóstoles, y después de haber orado, les impusieron las manos, y la palabra de Dios se extendía, y el número de discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente, de manera que mucho pueblo de los judíos obedecía a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía señales y prodigios entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, sirenios, alejandrinos, cilicianos y de Asia, y contendían con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu que hablaba por medio de él. Entonces mandaron a unos hombres y les dieron instrucciones para que dijeran: nosotros lo hemos escuchado hablar palabras blasfemas en contra de Moisés y en contra de Dios. De esta manera alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y se levantaron contra él, arrebatándolo y trayéndolo hasta el concilio, poniendo testigos falsos que decían: este hombre no para de hablar palabras en contra de la ley y en contra de este santo lugar. Pues lo hemos escuchado decir que este Jesús de Nazaret derrumbará este lugar y cambiará las costumbres de Moisés, que Moisés les entregó a ustedes. Entonces todos los que estaban sentados en la sinagoga fijaron la vista en él y vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote le preguntó: ¿es esto así? Y él dijo: varones hermanos nuestros y padres nuestros, escuchen. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que viniera a morar a Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y vino y habitó en Harán. Y de allí, cuando su padre murió, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ustedes moran hoy. Pero no le dio heredad en ella, ni siquiera un lugar para la planta del pie. No obstante, aunque no tenía hijo, le prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia. Y Dios habló con él y le dijo: todos tus descendientes estarán en
serán extranjeros en una tierra extraña y los esclavizarán y los maltratarán durante 400 años. Pero yo juzgaré al pueblo del cual serán esclavos, dijo Dios. Y después de esto saldrán y me servirán en esta tierra. Y él le dio el pacto de la circuncisión. Entonces engendró a Isaac y al octavo día lo circuncidó. Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a nuestros 12 patriarcas. Y nuestros patriarcas, habiendo tenido envidia de José, lo vendieron a Egipto, pero Dios estaba con él, porque lo libró de todas sus angustias y le concedió gracia y sabiduría ante el faraón, rey de Egipto, que lo hizo gobernante sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces hubo hambre y gran tribulación en todo Egipto y en la tierra de Canaán, y nuestros patriarcas no tenían que comer. Pero habiéndose enterado Jacob de que en Egipto había alimento, mandó a nuestros patriarcas por primera ocasión, y cuando fueron por segunda ocasión, José se dio a conocer a sus hermanos, y de esta manera el faraón conoció el linaje de José. Entonces José mandó traer a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. De esta manera Jacob descendió a Egipto y murió allí, él y nuestros patriarcas. Y fue llevado a Siquén y puesto en el sepulcro que Abraham había comprado por dinero a los hijos de Amor. Pero cuando se aproximaba el tiempo de lo que Dios había prometido a Abraham con juramento, el pueblo se había multiplicado y se había fortalecido en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no conocía a José. Y actuando astutamente con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres y ordenó que sus niños fueran expuestos a la muerte para que no sobrevivieran. En aquel tiempo nació Moisés, quien siendo favorecido por Dios, fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero cuando fue expuesto a la muerte por su madre, lo encontró la hija del faraón y lo crió como a un hijo. Entonces Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y preparado en palabras y en obras. Habiendo él cumplido la edad de 40 años, vino a su corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y viendo a uno de los de su raza que era tratado violentamente, lo vengó haciéndole justicia y dio muerte al egipcio que lo había agraviado. Y pensó que sus hermanos israelitas entenderían que por medio de él Dios le concedería la libertad. Pero ellos no comprendieron. Al siguiente día se presentó a unos que peleaban, tratando de convencerlos de que hicieran la paz, diciendo, varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se agreden el uno al otro? Entonces el que agredía a su prójimo lo empujó, diciéndole, ¿quién te ha constituido por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres darme muerte como diste muerte ayer al egipcio? Y debido a esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, y le nacieron 2 hijos. Y habiendo él pasado 40 años allí, el ángel de Yahweh se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en el fuego de una zarza que ardía. Y habiéndolo visto, Moisés se asombró a causa de la visión, pero cuando se aproximaba para ver, Yahweh le dijo audiblemente, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar la visión. Entonces Yahweh le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque la tierra en la cual estás parado es santa. He visto atentamente la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado sus gemidos, y he descendido a librarlo. Ahora ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían negado, diciendo, ¿quién
ha constituido por gobernante y juez sobre nosotros, a este mismo Dios envió como gobernante y su libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Este es quien lo sacó haciendo señales, maravillas y prodigios en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es aquel que dijo a los hijos de Israel: Yahweh Dios les levantará un profeta como yo de entre tus hermanos, a él escuchen. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba con él y con nuestros padres en el monte Sinaí. Él es aquel que recibió palabras vivas para dárnoslas. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo, sino que abandonándolo, regresaron a Egipto en sus corazones, porque dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, pues de este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya ocurrido. Entonces se hicieron para ellos un becerro en aquellos días, ofrecieron sacrificios a los ídolos y se complacieron en la obra de sus manos, por lo cual Dios se volvió y los entregó a que sirvieran a las potestades de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí a quien ofrecieron víctimas o sacrificios en el desierto durante 40 años, oh hijo de Israel? Pero ustedes llevaron el tabernáculo de Malcón y la estrella del dios Daream, imágenes que ustedes mismos hicieron para postrarse ante ellas. Por esto los llevaré más allá de Babilonia. He aquí el tabernáculo del testimonio de nuestros padres permaneció en el desierto, tal como aquel que habló con Moisés ordenó que lo hicieran, de acuerdo al modelo que se le había mostrado. Y nuestros padres junto con Josué introdujeron también este mismo tabernáculo en la tierra que Dios les había dado por heredad de aquellas naciones que él había arrojado delante de ellos, y fue llevado hasta los días de David, quien encontró gracia delante de Dios y pidió que se le concediera encontrar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó casa, aunque el Altísimo no mora en obras de manos, conforme a los que habían dicho el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado debajo de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, declara Yahweh, o cuál es el lugar de mi reposo. He aquí, no ha hecho mi mano todas estas cosas. Oh, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes. Porque a quién de los profetas que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien ustedes entregaron y dieron muerte, no persiguieron y mataron sus padres? Ustedes recibieron la ley mediante el mandato de ángeles, pero no la guardaron. Al escuchar ellos estas cosas se enfurecieron y crujían los dientes contra él, pero él, lleno de fe y del Espíritu Santo, miró hacia el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron fuertemente y tapándose los oídos arremetieron todos contra él y lo prendieron y lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Y los que dieron testimonio contra él pusieron sus ropas a los pies de cierto joven llamado Saulo y apedreaban a Esteban, en tanto que él oraba y decía: Jesús, Señor nuestro, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas exclamó en alta voz diciendo: Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Aquel día hubo gran persecución en contra de la iglesia que permanecía en Jerusalén, y todos fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria, excepto los apóstoles. Entonces unos hombres fieles recogieron y dieron sepultura a Esteban e hicieron gran duelo por él. Pero Saulo perseguía a la iglesia de Dios, introduciéndose en las casas y arrastrando a hombres y mujeres, y los ponía en prisión.
Pero los que fueron esparcidos iban por los alrededores proclamando la palabra de Dios. Entonces Felipe, descendiendo a una ciudad de Samaria, les predicaba lo relativo al Cristo. Y al escuchar los hombres del lugar su palabra, le prestaban atención y se convencían de todo lo que decía, porque veían las señales que realizaba, porque muchos que estaban atados por espíritus inmundos gritaban en alta voz y los espíritus salían de ellos, y otros que estaban paralíticos y cojos eran sanados, de modo que hubo gran regocijo en aquella ciudad. Y había allí cierto varón cuyo nombre era Simón, quien había vivido en esa ciudad durante mucho tiempo y que engañaba al pueblo de Samaria con sus artes mágicas y alardeaba diciendo, yo soy grande. De modo que todos se inclinaban delante de él, tanto grandes como pequeños, y decían, este es el gran poder de Dios. Y todos ellos estaban convencidos, porque con sus artes mágicas los había maravillado durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que proclamaba el reino de Dios, hombres y mujeres eran bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún Simón creyó y fue bautizado y seguía a Felipe, y viendo las señales y milagros extraordinarios que se hacían por medio de él, estaba atónito y asombrado. Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén, de que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, enviaron a ellos a Simón Cefas y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no estaba en ninguno de ellos, sino que solo habían sido bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, denme también a mí este poder para que sobre cualquiera que yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Simón Cefas le dijo, tu dinero vaya contigo a la destrucción, porque has pensado que el don de Dios se compra con las riquezas del mundo. No tienes parte ni suerte en esta fe, porque tu corazón no es recto ante Dios. No obstante, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios para que tal vez Él te perdone la perfidia de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en atadura de iniquidad. Entonces contestó Simón y dijo, rueguen ustedes a Dios por mí, para que nada de esto que han dicho me sobrevenga. Y Simón y Juan, una vez que dieron testimonio y enseñaron la palabra de Dios, regresaron a Jerusalén y proclamaron el evangelio en muchas aldeas de los samaritanos. Sucedió que un ángel de Yahweh le habló a Felipe diciéndole, levántate y dirígete al sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Entonces él levantándose fue y encontró a cierto eunuco que había venido desde Cus para adorar en Jerusalén. Él era un alto funcionario de Candace, reina de los cusitas, y estaba a cargo de todo su tesoro. Y mientras él venía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y cuando se acercó, escuchó que leía el profeta Isaías y le dijo, ¿comprendes lo que lees? Entonces él le contestó, ¿cómo podré comprender a menos que alguien me instruya? Y suplicó a Felipe que subiera y se sentara con él. Y este era el pasaje de la escritura que iba leyendo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja que permanece muda ante el trasquilador, así él no abrió su boca. En su humillación fue conducido a prisión y a juicio, y su generación, ¿quién la relatará? Porque su vida fue quitada de la tierra. Entonces el eunuco dijo a Felipe, te suplico que me diga respecto a quién dice esto el profeta, respecto a sí mismo o respecto a algún otro. Y Felipe abrió la boca y empezó desde esta escritura
a proclamarle las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Y mientras ellos iban por el camino, llegaron a cierto lugar en el cual había agua. Entonces el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impedimento hay para que yo sea bautizado? Y Felipe contestó: si crees de todo corazón, bien puedes. Él contestó y dijo: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ordenó detener el carro, y ambos bajaron al agua, Felipe y el eunuco. Y Felipe bautizó al eunuco. Cuando subieron del agua, el espíritu de Yahweh arrebató a Felipe, y el eunuco no lo volvió a ver, y siguió su camino regocijándose. Y Felipe se encontró en Azoto, y desde allí él viajaba por los alrededores y predicaba en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces Saulo, lleno todavía de ira y de amenazas de muerte en contra de los discípulos de nuestro Señor, solicitó cartas al sumo sacerdote para entregarlas en la sinagoga de Damasco, para que si encontraban a los que seguían este camino, hombres o mujeres, pudieran llevarlos atados a Jerusalén. Y mientras él iba al aproximarse a Damasco, resplandeció de repente sobre él una luz del cielo, y cayendo al suelo escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Él contestó y dijo: ¿Quién eres, Señor mío? Y contestó nuestro Señor: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Pero ponte de pie y entra a la ciudad, y allí se te hablará sobre lo que debes hacer. Entonces los hombres que iban con él por el camino se detuvieron perplejos, porque únicamente escuchaban la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo sin poder ver nada, aún teniendo los ojos abiertos, y tomándolo de la mano lo hicieron entrar a Damasco. Y por 3 días estuvo sin ver, y no comió ni bebió. Y había en Damasco cierto discípulo cuyo nombre era Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor mío. Nuestro Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a Saulo de la ciudad de Tarso, porque aquí él está orando. Y ha visto en visión a un varón cuyo nombre es Ananías, que entra y le impone las manos para que le sean abiertos los ojos. Entonces dijo Ananías: Señor mío, he escuchado de mucho respecto a este varón, de cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: levántate y ve, porque él me es instrumento elegido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y entre los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto habrá de padecer por causa de mi nombre. Entonces Ananías se dirigió a él a la casa, y habiendo impuesto las manos sobre él, le dijo: Saulo, hermano mío, nuestro Señor Jesús, que se te apareció en el camino cuando venía, me ha enviado para que te seas abierto los ojos y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento cayeron de sus ojos algo parecido a escamas, y los ojos le fueron abiertos, y levantándose fue bautizado. Recibió alimento y se fortaleció, y permaneció algunos días con los discípulos que había en Damasco. Y de inmediato
empezó a predicar en las sinagogas de los judíos respecto a Jesús, que él era el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban sorprendidos y decían, ¿no es este aquel que perseguía en Jerusalén a todos los que invocan este nombre? Y he aquí que para esto mismo también fue enviado hasta acá con el fin de llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo se fortalecía más y causaba conmoción a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este era el Mesías. Después de haber estado allí muchos días, los judíos hicieron complot contra él para darle muerte. Pero se le dio a conocer a Saulo el complot que ellos tramaban y ellos vigilaban las entradas de la ciudad de día y de noche para darle muerte. Entonces los discípulos lo colocaron en una canasta y por la noche lo hicieron descender por el muro. Y se dirigió a Jerusalén y deseaba juntarse con los discípulos, pero todos le temían porque no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó y lo trajo ante los apóstoles y les narró cómo Saulo había visto al Señor en el camino y cómo había hablado con él. También les narró la manera en que Saulo había hablado audazmente en el nombre de Jesús en Damasco y entraba y salía con ellos en Jerusalén, hablando audazmente en el nombre de Jesús y contendía con los judíos que entendían el griego, pero estos procuraban darle muerte. Cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron de noche hasta Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Y la iglesia que estaba en toda Judea, Galilea y Samaria estaba en paz, mientras era edificada y se conducía en el temor de Dios, multiplicándose bajo el consuelo del Espíritu Santo. Sucedió que cuando Simón recorría las ciudades, también descendió hacia los santos que habitaban en la ciudad de Lida y encontró cierto varón cuyo nombre era Eneas, que había estado paralítico en cama desde hacía 8 años. Entonces Simón le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama, y al instante se levantó. Y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se volvieron a Dios. Había entonces en la ciudad de Jope cierta discípula cuyo nombre era Tabita. Esta era rica en buenas obras y en acciones de justicia que realizaba. Y en aquellos días se enfermó y murió, y la lavaron y la colocaron en un aposento alto. Pero enterándose los discípulos de que Simón estaba en la ciudad de Lida, la cual está cerca de Jope, mandaron a 2 varones a suplicarle que no demorara en venir a ellos. Entonces Simón, levantándose, fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron al aposento alto y juntándose lo rodearon todas las viudas llorando y le mostraron las túnicas y los mantos que Tabita les había dado mientras vivía. Entonces Simón hizo que salieran todos y poniéndose de rodillas oró. Después volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Al momento ella abrió los ojos y cuando vio a Simón se sentó. Y él tomándola de la mano la levantó, llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Y esto fue conocido en todas las ciudades, por lo cual muchos creyeron en nuestro Señor. Y Simón permaneció en Jope muchos días, viviendo en casa de Simón el curtidor. Había entonces en Cesarea
cierto varón cuyo nombre era Cornelio, un centurión del regimiento llamado los italianos, varón recto que tenía temor de Dios con toda su familia y que hacía muchas buenas obras al pueblo y siempre buscaba de Dios. A las 3 de la tarde, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le dijo, Cornelio. Y él mirándolo con temor le dijo, ¿qué, Señor mío? Entonces el ángel le dijo, tus oraciones y tus buenas obras han subido como memorial ante Dios, así que manda varones ahora a la ciudad de Jope y a venir a Simón llamado Cefas. He aquí que él se aloja en casa de Simón el curtidor, la cual está a la orilla del mar. Cuando el ángel que hablaba con él se fue, llamó a dos de su servidumbre y a un soldado que estaba bajo sus órdenes y que tenía temor de Dios. Y habiéndoles narrado todo cuanto había visto, los mandó a Jope. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino y se aproximaban a la ciudad, Simón subió a orar a la azotea a la hora 12 del día, y sintiendo hambre deseaba comer, y mientras le preparaban algo, experimentó un éxtasis, y vio el cielo abierto, y algo atado de los cuatro extremos, parecido a un gran lienzo que bajaba del cielo a la tierra, en el que había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y vino a él una voz que le dijo, Simón, levántate, mata y come. Pero Simón dijo, de ningún modo, Señor mío, jamás he comido nada impuro o inmundo. Nuevamente la voz vino a él una segunda ocasión. Lo que Dios purificó, no lo tengas tú por inmundo. Esto ocurrió 3 veces, y enseguida el lienzo fue llevado hacia el cielo. Mientras Simón todavía estaba sorprendido dentro de sí, meditando qué significaba la visión que había tenido, llegaron los hombres que Cornelio había mandado y después de haber preguntado por la casa donde se hospedaba Simón, llegaron y se presentaron en la entrada del patio. Y llamaron y preguntaron, ¿aquí se hospeda Simón, el que es llamado Cefas? Mientras Simón meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, he aquí te buscan 3 hombres. Levántate, pues, desciende y ve con ellos sin vacilar, porque yo los he mandado. Entonces Simón, descendiendo a los hombres, les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos le dijeron, a un varón llamado Cornelio, centurión recto y temeroso de Dios, de quien testifica todo el pueblo judío, que dicho, se le ha dicho en visión mediante un santo ángel, que mandara para llevarte a casa para escuchar palabra tuya. Entonces Simón, haciéndolos entrar, los recibió donde se alojaba, y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y lo acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al siguiente día entraron en Cesarea y Cornelio los esperaba reunidos con todos sus familiares y también amigos íntimos que él tenía. Y cuando Simón entraba, Cornelio salió a su encuentro y postrándose, adoró ante sus pies. Pero Simón, levantándolo, le dijo, levántate, yo también soy hombre. Y mientras hablaba con él, entró y encontró a muchos que habían ido allí. Y les dijo, ustedes saben que no le es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero por no ser de su propio linaje. Pero a mí Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame impuro o inmundo. Por esta causa vine con gusto al enviar ustedes por mí. Pero ahora les pregunto, ¿por qué han enviado por mí? Cornelio le dijo, mira, han pasado 4 días desde que ayuno y a las 3 de la tarde, al estar orando en mi casa, se puso ante mí un varón con vestiduras resplandecientes y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus obras de caridad han sido recordadas ante Dios. Por tanto, envía a la ciudad de Jope y a venir a Simón, el que he llamado Cefas. He aquí que él se aloja en la casa de Simón el curtidor, la cual está a la orilla del mar, y él vendrá y hablará contigo. De modo que de inmediato envié por ti y tú hiciste bien en venir.
He aquí que todos nosotros estamos ante ti y queremos escuchar lo que te ha sido ordenado de parte de Dios. Entonces Simón, abriendo la boca, dijo, verdaderamente entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todas las naciones el que teme y practica la justicia es agradable delante de él. Porque esta es la palabra que envió a los hijos de Israel anunciándoles paz y tranquilidad por medio de Jesucristo. Él es Señor de todos. Y ustedes también conocen respecto a lo que aconteció en toda Judea, empezando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él es quien anduvo sanando a los oprimidos por el maligno, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que realizó en toda la región de Judea y de Jerusalén. A este mismo los judíos lo clavaron en una cruz dándole muerte. A él Dios lo resucitó al tercer día y le concedió ser visto manifiestamente, pero no al pueblo entero, sino a nosotros, a los que fuimos elegidos por Dios para que fuéramos testigos que comimos y bebimos con él después de su resurrección de entre los muertos. Y nos ordenó predicar y testificar al pueblo que este es de quien el que ha sido designado por Dios como juez de vivos y muertos. Y respecto a él, todos los profetas testifican que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de los pecados. Sucedió que cuando Simón hablaba estas palabras, el Espíritu Santo se posó sobre todos los que escuchaban la palabra. Mm. Por lo cual estaban maravillados y asombrados los hermanos de la circuncisión que habían venido con él, pues el don del Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles, porque los escuchaban exaltar a Dios hablando en diversas lenguas. Y entonces dijo Simón, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que he aquí han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros? Enseguida les mandó que se bautizaran en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le rogaron que permaneciera con ellos algunos días. Y los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea se enteraron de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios y al subir Simón a Jerusalén, los que eran de la circuncisión contendían con él, diciendo, él ha entrado en casa de incircuncisos para comer con ellos. Entonces Simón comenzó a a narrarles en orden. Mientras oraba yo en Jope vi en una visión algo parecido a un lienzo que bajaba y que estaba atado de sus cuatro extremos y bajaba del cielo y vino hacia mí. Cuando lo observé, miré que había animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Entonces escuché una voz que me decía, Simón, levántate, mata y come. Pero yo dije, de ningún modo, Señor mío, porque jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Y de nuevo una voz me dijo desde el cielo, lo que Dios purificó, no lo tengas tú por impuro. Esto ocurrió 3 veces. Luego todo fue alzado hacia el cielo. Y en aquel mismo momento los 3 varones que Cornelio había mandado hacia mí desde Cesarea llegaron y se pusieron en la entrada del patio de donde me hospedaba. Entonces el Espíritu me dijo, ve con ellos sin vacilar. Y también vinieron conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa del varón, quien nos narró cómo había visto en su casa a un ángel que estaba de pie, que le dijo, manda a la ciudad de Jope y haz venir a Simón, el que es llamado Cefas, porque él te hablará palabras mediante las cuales se salvarán tú y toda tu familia. Y cuando empecé a hablar allí, el Espíritu Santo se posó sobre ellos como al principio sobre nosotros. Y yo recordé la palabra de nuestro Señor
cuando decía, Juan bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios ha dado igualmente el don a los gentiles que han creído en nuestro Señor Jesucristo, del mismo modo que a nosotros, ¿quién era yo para ser capaz de estorbar a Dios? Una vez que ellos escucharon estas palabras, se calmaron y dieron a Dios gloria y decían, tal vez Dios ha dado el arrepentimiento para salvación también a los gentiles. Y los que habían sido dispersados a causa de la tribulación que había ocurrido por motivo de Esteban, llegaron hasta Fenicia, así como a la región de Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra excepto a los judíos. No obstante, había algunos entre los de Chipre y de Cirene que entraron en Antioquía y hablaron a los griegos y les anunciaron las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Y la mano de Yahweh estaba con ellos y muchos creyeron y se convirtieron al Señor. Entonces llegó a oídos de los miembros de la iglesia que estaba en Jerusalén la noticia de estas cosas y mandaron a Bernabé hasta Antioquía. Y cuando llegó allí vio la gracia de Dios, se regocijó y les pidió que siguieran a nuestro Señor con todo su corazón, porque él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y se añadía mucho pueblo a nuestro Señor. Después salió hacia Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo con él a Antioquía. Y se reunieron unánimes un año entero con la congregación e instruyeron a mucha gente. Y fue en Antioquía donde ese mismo tiempo se les comenzó a llamar cristianos a los discípulos. Por esos días llegaron a Antioquía unos profetas desde Jerusalén y se levantó uno de ellos cuyo nombre era Agabo, que les hizo saber por medio del Espíritu que habría hambre en toda la tierra, la cual sucedió en los días de Claudio César. Por tanto, cada uno de los discípulos, según lo que tenía, apartó algo para enviar para el servicio a los hermanos que estaban en Judea y lo enviaron a los ancianos de allá por medio de Bernabé y de Saulo. Y en ese tiempo el rey Herodes, que tenía por sobrenombre Agripa, aprendió a algunos de los de la iglesia para maltratarlos, matando a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, también procedió a prender a Simón Cefas. Esto sucedió en los días de los panes sin levadura. Lo aprendió y lo puso en la prisión, entregándolo a 16 soldados para que lo custodiaran, para entregarlo al pueblo judío después de la Pascua. Y mientras Simón era custodiado en la prisión, la congregación intercedía permanentemente por él ante Dios. Y sucedió esa misma noche casi al amanecer, cuando iban a entregarlo, mientras Simón dormía en medio de dos soldados sujetos con cadenas y otros custodiando las puertas de la prisión, que se presentó por encima de él un ángel de Yahweh y resplandeció una luz en todo el edificio, y el ángel tocó a Simón en el costado y lo despertó diciéndole, levántate pronto. Entonces las cadenas cayeron de sus manos. Luego el ángel le dijo, ciñe tus lomos y ponte las sandalias. Así lo hizo. Y él dijo nuevamente, ponte tu mano y sígueme. Y saliendo él lo seguía, sin saber lo que sucedía mediante el ángel, que lo que sucedía mediante el ángel era verdad, pues él suponía que estaba teniendo una visión. Cuando pasó la primera y la segunda guardia, llegaron hasta la puerta de hierro, la cual se les abrió por sí misma, y cuando salieron, habiendo pasado una calle, el ángel se apartó de él. Entonces Simón comprendió, diciendo, ahora sé que Yahweh verdaderamente ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano del rey Herodes y de los judíos que maquinaban en mi contra. Y habiendo entendido esto, fue a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, pues allí estaban reunidos muchos hermanos orando. Y tocó la puerta del patio y una criada cuyo nombre era Rode salió a responderle. Y reconociendo la voz de Simón a causa del gozo, no abrió la puerta, sino que regresó rápidamente y le dijo, miren, Simón está a la puerta del patio. Ellos le dijeron, estás conmocionada, pero ella afirmaba que así era. Entonces dijeron, tal vez es su ángel, pero Simón tocaba la puerta y cuando ellos salieron, lo vieron, se asombraron.
Entonces él hizo señas con la mano para que guardase en silencio y entró y les narró cómo el Señor lo había sacado de la prisión. Y les dijo, cuenten a Jacobo y a los hermanos de estas cosas. Entonces él salió y se marchó a otro lugar. Y cuando amaneció, se suscitó un gran alboroto entre los soldados acerca de qué había sido de Simón. Y Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, sentenció a los guardias y dio órdenes que le dieran muerte. Y Simón se fue de Judea y permaneció en Cesarea. A causa de que Herodes estaba disgustado con los de Tiro y Sidón, ellos se reunieron y fueron a él juntos, convenciendo a Blasto, el camarero del rey, pedían paz, porque su territorio dependía del reino de Herodes para su sustento. Cierto día, Herodes, ataviado con ropas reales, se sentó en la tribuna y hablaba a la asamblea, y el pueblo entero gritaba diciendo, estas son palabras de Dios y no de hombres. Pero cuando él no dio la gloria a Dios, en aquel mismo momento un ángel de Yahweh lo hirió, se llenó de gusanos y murió. Y el evangelio de Dios era proclamado y se extendía. Y una vez que Bernabé y Saulo cumplieron su ministerio, regresaron de Jerusalén a Antioquía, llevando con ellos a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Y había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que es llamado Níger, Lucio, de la ciudad de Cirene, Manaén, hijo de uno que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Siga, por favor. Salvo. Y mientras estos ayunaban y hacían ruego a Dios, les dijo el Espíritu Santo, apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he designado. Y después de que ayunaron y oraron, les impusieron manos y los enviaron. Y siendo enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron de allí hasta Chipre. Y una vez que entraron a la ciudad de Salamina, proclamaban en la sinagoga de los judíos la palabra de nuestro Señor, y Juan les servía. Y cuando recorrieron toda la isla hasta la ciudad de Pafos, encontraron a un mago judío, un falso profeta llamado Barzuma, que atendía a un varón prudente que era el procónsul y que era llamado Sergio Paulo. Y el procónsul llamó a Saulo y a Bernabé y los interrogaba para escuchar de ellos la palabra de Dios. Pero el mago Barzuma, cuyo nombre interpreto era Elimas, se les oponía porque quería apartar de la fe al procónsul. Pero Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, mirándolo fijamente, dijo, oh, lleno de toda perfidia y de toda maldad, hijo del adversario y enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los rectos caminos de Yahweh? Ahora la mano de Yahweh está contra ti, por lo que quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante cayeron de densas tinieblas y oscuridad sobre él y andaba dando vueltas buscando quién lo condujera de la mano. Y viendo el procónsul lo que había acontecido, se quedó asombrado y creyó en la doctrina del Señor. Entonces Pablo y Bernabé, habiendo navegado desde la ciudad de Pafos, llegaron a Perge, ciudad de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y se marchó a Jerusalén. Y ellos salieron de Perge y fueron a Antioquía, a ciudad de Pisidia, y al entrar a la sinagoga el día de reposo se sentaron. Después de que fue leída la ley y los profetas, los ancianos de la sinagoga enviaron por ellos diciendo, varones hermanos, si tienen
alguna palabra de consuelo hablen al pueblo. Entonces Pablo, poniéndose de pie, hizo señas con su mano y dijo: varones israelitas y los que temen a Dios, escuchen. El Dios de este pueblo eligió a nuestros padres, los exaltó y los multiplicó cuando ellos eran extranjeros en la tierra de Egipto, de la cual los sacó con brazo alzado. Y los alimentó durante 40 años en el desierto. Y después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, les entregó sus tierras por heredad. Y durante 450 años les puso jueces hasta el profeta Samuel. Pero ellos solicitaron rey, y Dios les puso durante 40 años a Saúl, hijo de Quis, un varón de la tribu de Benjamín. Después él tomó y los estableció por rey a David, de quien testificó diciendo: he encontrado a David, hijo de Isaí, un varón de acuerdo a mi corazón, y él pondrá por obra todos mis deseos. De la descendencia de este, Dios levantó para Israel a Jesús, el Salvador, según lo que había prometido. Pero antes de su venida, envió a Juan a proclamar a todo el pueblo de Israel el bautismo para el arrepentimiento. Y cuando Juan cumplía su ministerio, decía: ¿quién piensan ustedes que soy yo? No, yo no soy él, pero he aquí, después de mí viene uno a quien yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Varones, hermanos, descendientes del linaje de Abraham, y los que juntamente con ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no lo reconocieron a él, ni en las escrituras de los profetas que se leen cada día de reposo, sino que lo condenaron, dando cumplimiento a todas las cosas que estaban escritas. Pues a pesar de no haber encontrado motivo de muerte contra él, pidieron a Pilato que le diera muerte. Y una vez que ellos cumplieron todo cuanto estaba escrito respecto a él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos, y durante muchos días se les apareció a quienes había subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos delante del pueblo. Y también ahora nosotros les proclamamos aquella promesa, la cual fue para nuestros padres. Y aquí que Dios la ha cumplido a nosotros sus hijos, pues resucitó a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y de esta manera Dios lo resucitó de entre los muertos, para que no vuelvan más a haber corrupción corrupción tal como él dijo: a ustedes les daré a la fiel misericordia de David. Y nuevamente él dijo en otro lugar: no permitiste a tu santo que viera corrupción. Porque David hizo la voluntad de Dios en su generación, y durmió, y fue añadido a sus antepasados, y vio corrupción. Pero aquel quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto sepan, hermanos, que por medio de este mismo le es proclamado a ustedes el perdón de los pecados, y que todo lo que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de todo el que cree es justificado. Tengan pues cuidado de que no vengan contra ustedes lo que está escrito en los profetas. Miren, oh escarnecedores, y se asombraron y serán destruidos, porque yo haré una obra en sus días, la cual no creerán
si yo se la contara. Y mientras salían de entre ellos, les pedían que al siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Y después que la congregación fue despedida, muchos judíos y también prosélitos que temían a Dios los siguieron. Y ellos les hablaban y y los instaban a que perseveraran en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo, la ciudad entera se reunió para escuchar la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la gran multitud, se llenaron de envidia y se levantaron en contra de la palabra que Pablo decía y blasfemaban. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: era necesario que a ustedes se les hablara primeramente la palabra de Dios, pero puestos que la rechazan, decidiendo contra sí mismos que no son dignos de la vida eterna. He aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha ordenado nuestro Señor, como está escrito: te he puesto por luz para los gentiles, para que sean para salvación hasta los extremos de la tierra. Y cuando los gentiles escuchaban, se regocijaban y daban gloria a Dios, y los que estaban destinados para vida eterna creyeron. Y por toda aquella región era hablada la palabra de Dios. Pero los judíos instigaron a los dirigentes de la ciudad y a las mujeres ricas y religiosas, levantando una persecución contra Pablo y contra Bernabé, y los echaron de sus territorios. Cuando ellos salieron, sacudieron contra ellos el polvo de sus pies. Luego llegaron a la ciudad de Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos y les hablaron de tal manera que creyeron mucho de los judíos y de los griegos, pero los judíos que no fueron convencidos instigaron a los gentiles a maltratar a los hermanos y permanecieron allí mucho tiempo hablando con denuedo del Señor, y él les daba testimonio de la palabra de su gracia mediante los portentos y prodigios que hacía por medio de ellos. Y la multitud de la ciudad estaba dividida, pues algunos de ellos estaban de parte de los judíos, pero otros seguían a los apóstoles. Hubo entonces contra ellos una embestida de parte de los gentiles, los judíos y sus dirigentes, para afrentarlos y apedrearlos, pero enterándose ellos se marcharon y se refugiaron en las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe, y en las aldeas circunvecinas, y predicaban allí. Y había en la ciudad de Listra cierto varón que estaba sentado, lisiado de los pies, discapacitado desde el vientre de su madre, que nunca había caminado. Este escuchó hablar a Pablo, y Pablo, mirándolo, percibió que había fe en él para que se recuperara. Y dijo en alta voz: a ti te digo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ponte derecho sobre tus pies. Entonces él, saltando, se puso de pie y caminó. Así que la multitud del pueblo, viendo lo que Pablo había hecho, levantó su voz diciendo en lengua del lugar: los dioses han tomado forma de hombre y han bajado a nosotros. Y a Bernabé llamaron señor de los dioses, mientras que a Pablo llamaban Hermes, porque él era el que empezaba a hablar. Entonces el sacerdote del señor de los dioses, que estaba fuera de la ciudad, trajo bueyes y guirnaldas a la entrada del patio de donde se hospedaban, y quería ofrecerles sacrificios, pero escuchándolo Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron a gritos hacia la multitud, exclamando: varones, ¿qué es lo que hacen? También nosotros somos hombres sujetos a pasiones, al igual que ustedes, que les anunciamos que de estas cosas vanas se vuelvan al Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos, y que en las pasadas generaciones ha permitido a todas las naciones que se conduzcan en sus propios caminos.
aunque él nunca se dejó a sí mismo sin testimonio, porque desde el cielo les hizo cosas buenas, haciéndoles bajar la lluvia y haciendo crecer los frutos en sus estaciones, y satisfizo su corazón con alimento y con alegría. Mientras ellos decían estas cosas, a duras penas pudieron impedir que la gente les ofreciera sacrificio. Pero llegaron allí los judíos de Iconio y de Listra e incitaron al pueblo en contra de ellos y apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad porque suponían que estaba muerto. Pero reuniéndose los discípulos en torno a él, enseguida se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente partió de allí con Bernabé y se dirigieron a la ciudad de Derbe. Y mientras predicaban, los moradores de aquella ciudad e hicieron muchos seguidores, regresaron dirigiéndose a las ciudades de Listra, Iconio y Antioquía, confirmando las almas de los discípulos y pidiéndoles que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario entrar al reino de Dios por medio de mucha aflicción. Y constituyeron ancianos en cada congregación, habiendo ayunado y orado con ellos, encomendándolos a nuestro Señor, en quien habían creído. Y cuando recorrieron la región de Pisidia, llegaron a Panfilia, y después de haber hablado la palabra del Señor en la ciudad de Pergue, descendieron a Atalía. Desde allí navegaron y llegaron a Antioquía, porque desde allí ellos habían sido encomendados a la gracia del Señor para la obra que habían llevado a cabo. Y cuando reunieron a toda la congregación, contaron todo cuanto Dios había realizado con ellos y la manera en que había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y permanecieron allí mucho tiempo con los discípulos. Y algunos descendían de Judea y enseñaban a los hermanos diciendo: si ustedes no se circuncidan según la costumbre de la ley, no pueden ser salvos. Y Pablo y Bernabé tuvieron gran desacuerdo y debate con ellos, y aconteció que a causa de este desacuerdo, Pablo y Bernabé y algunos otros con ellos se dirigieron a los apóstoles y a los ancianos que estaban en Jerusalén, y la congregación les envió acompañantes, y viajaban por toda Fenicia y también entre los samaritanos, contando acerca del arrepentimiento de los gentiles, causando así gran regocijo a todos los hermanos. Y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles y por los ancianos, a quienes les contaron todo cuanto Dios había hecho con ellos. Y algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron: es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, levantándose Simón les dijo: varones hermanos, ustedes están enterados de que desde los primeros días Dios escogió que los gentiles escucharan a través de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce lo que hay en los corazones, ha testificado de ellos y les ha dado el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, no haciendo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, porque limpió sus corazones mediante la fe. Ahora pues, ¿por qué provocan ustedes a Dios colocando sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido sobrellevar? Pero creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos de la misma manera que ellos. Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchaban a Pablo y a Bernabé, que narraban todos los portentos y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y después de que ellos guardaron silencio, Jacobo se levantó y dijo: varones hermanos nuestros, escúchenme. Simón les ha narrado la manera en que Dios comenzó a escoger de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto coinciden las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y levantaré el tabernáculo de David que está caído, y reedificaré lo que de él está caído, y lo levantaré, para que el resto de los hombres busque a Yahweh, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice Yahweh, que hace todas estas cosas. Las obras de Dios son conocidas desde la antigüedad, por lo cual yo digo que no se acose
a los que se han vuelto a Dios de entre los gentiles, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación, de lo que se sacrifica a los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado de sangre, porque desde las primeras generaciones Moisés ha tenido predicadores en cada ciudad y tiene quienes lo lean cada día de reposo en la sinagoga. Enseguida los apóstoles y los ancianos, juntamente con toda la congregación, escogieron varones de entre ellos y los mandaron a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, varones que eran líderes entre los hermanos, y enviaron una carta por medio de ellos diciendo así: los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos. Nos hemos enterado que han salido algunos de nosotros y los han llenado de temor con palabras, perturbando sus almas, diciendo que se circunciden y observen la ley, lo cual nosotros no les hemos ordenado a ellos. Por lo que habiéndonos reunido todos nosotros nos propusimos y escogimos unos varones y los enviamos a ustedes con Pablo y Bernabé, amados nuestros, varones que han entregado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos enviado con ellos a Judas y a Silas, que les dirán de palabra las mismas cosas, porque el deseo del Espíritu Santo y también el nuestro es no imponerles una carga mayor, salvo estas cosas que son necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado, de fornicación, porque guardándose ustedes de estas cosas harán bien. Permanezcan firmes en nuestro Señor. Entonces los que habían sido enviados llegaron a Antioquía y reunieron a todo el pueblo. Entregaron la carta y cuando la hubieron leído se regocijaron y fueron consolados. Y con abundancia de palabras, Judas y Silas fortalecieron a los hermanos y confirmaron a los de la casa, porque también ellos eran profetas. Y después de que se quedaron allí algún tiempo, los hermanos despidieron a los apóstoles en paz. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí. Por su parte, Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y proclamando la palabra de Dios en compañía de muchos otros. Luego de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: regresemos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades de las cuales hemos proclamado la palabra de Dios para ver qué hacen. Y Bernabé deseaba llevar a Juan, que era llamado Marcos. Pero Pablo no quería llevarlo con ellos porque los había abandonado cuando estaba en Panfilia y no había ido con ellos. Y debido a esta controversia se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegaron y se dirigieron a Chipre. Pero Pablo escogió a Silas y partió siendo encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, y viajaron por Siria y Cilicia, confirmando a las congregaciones. También llegó a las ciudades de Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo cuyo nombre era Timoteo, hijo de una judía creyente y de padre pagano, y de quienes todos los discípulos de Listra y de Iconio daban testimonio. Por tal motivo quiso Pablo llevarlo consigo, así que lo tomó y lo circuncidó a causa de los judíos que habían en aquella región, porque todos sabían que su padre era pagano. Y mientras iban por las ciudades, les predicaban y les enseñaban a guardar las ordenanzas que los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén habían escrito. Y las congregaciones eran confirmadas en la fe y aumentaban en cantidad cada día. Pero cuando andaban por las regiones de Frigia y de Galacia, el Espíritu Santo les impidió que hablaran la palabra de Dios en Asia. Y habiendo llegado a la región de Misia, deseaban partir de allí hacia Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Al salir de Misia, llegaron a la región de Troas, donde se les apareció a Pablo visión de noche, uno como un varón macedonio que estaba de pie y le suplicaba diciendo: ven a Macedonia y ayúdame. Cuando Pablo tuvo esta visión, de inmediato deseamos partir hacia Macedonia, pues entendimos que nuestro Señor nos llamaba para que les predicáramos. Y zarpamos
de Troas y nos dirigimos a Samotracia, y de allí al siguiente día fuimos a la ciudad de Neápolis. De allí fuimos hacia Filipos, que era la capital de Macedonia, y en una colonia, y permanecimos algunos días en esta misma ciudad. Y durante el día de reposo salimos fuera de la entrada de la ciudad a la ribera del río, porque allí se miraba una casa de oración, y cuando nos sentamos hablamos con las mujeres que se habían reunido allí. Y había cierta mujer de la ciudad de Tiatira, cuyo nombre era Lidia, que vendía púrpura y tenía temor de Dios, y nuestro Señor abrió su corazón y escuchaba lo que decía Pablo. Entonces ella se bautizó juntamente con los de su familia, y nos suplicaba diciendo: si realmente están seguros de que yo he creído en nuestro Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos insistió mucho. Y sucedió que yendo nosotros a la casa de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación y producía muchas ganancias a sus amos, como con las adivinaciones que hacía. Y siguiendo ella a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que les anuncian el camino de salvación. Y de esta manera lo hacía durante muchos días. Entonces Pablo, enojado, dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo momento salió. Y viendo sus amos que habían salido de ella la esperanza de sus ganancias, echaron mano a Pablo y a Silas, y los arrastraron y los llevaron hasta la plaza. Y los presentaron ante los soldados y ante las autoridades de la ciudad, diciendo: estos hombres alborotan a nuestra ciudad porque son judíos, y nos predican costumbres que no nos es lícito aceptar ni practicar, porque somos romanos. Y se reunió una gran multitud contra ellos. Entonces los magistrados les rasgaron sus vestidos y ordenaron que los azotaran. Y después de haberlos castigado severamente, los echaron en la prisión, y dieron órdenes al guardia de la prisión de que los vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, los recluyó en calabozos de la prisión, asegurándoles los pies con el cepo. Y a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los prisioneros los escuchaban. Y repentinamente sobrevino un gran terremoto, y los cimientos de la prisión fueron sacudidos, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar, el guardia de la prisión vio que las puertas de la prisión estaban abiertas, y tomando la espada quería quitarse la vida, porque pensaban que los prisioneros habían escapado. Pero Pablo lo llamó en alta voz y le dijo: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Entonces él, encendiendo una lámpara, se precipitó hacia adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y habiéndolos sacado les dijo: señores míos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y él los tomó en ese mismo momento durante la noche, y les lavó las heridas de los azotes, y después fueron bautizados él y todos los de su familia. Y los llevó y los hizo subir a su casa, y puso mesa delante de ellos, y él y toda su familia se regocijaban en la fe de Dios.
Cuando amaneció, los magistrados enviaron a sus oficiales para que dijeran al jefe de los prisioneros, pon en libertad a esos hombres. Y al escuchar esto, el carcelero entró y dijo a Pablo estas mismas palabras. Los magistrados han dado órdenes de liberarlos, de modo que salgan ahora y vayan en paz. Pero Pablo le contestó, nosotros sin haber cometido ninguna falta fuimos azotados por ellos en público, aunque somos ciudadanos romanos, y luego nos pusieron en prisión y ahora nos hacen salir secretamente. De ninguna manera, sino que vengan ellos a sacarlo. Entonces los oficiales fueron y dijeron a los magistrados estas palabras que ellos les habían dicho, quienes al escuchar que eran romanos tuvieron temor y vinieron a ellos y les suplicaron que salieran y se marcharan de la ciudad. Y después de salir de la prisión, entraron en la casa de Lidia y al ver allí a los hermanos los confortaron y luego partieron. Gracias te damos, soberano Dios, por permitirnos una vez más leer un rato tu palabra antes de iniciar nuestras labores cotidianas, Señor. Esperamos que tu Espíritu Santo nos ilumine nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, y podamos aprender tu palabra en nuestro corazón y ponerla en práctica en nuestro día, Señor, nuestra vida diaria. Este día lo ponemos en tus manos, Señor, este fin de semana, las actividades en las congregaciones, Señor. El clima también lo ponemos en tus manos, Señor, que seas tú obrando poderosamente, Padre bendito. Tú eres Señor de cielo y tierra. Glorifícate, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.